Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, hola querida gente, ¿cómo están ustedes? El gusto de saludarlos, el gusto de estar compartiendo nuevamente junto a todos ustedes estos momentos tan maravillosos de la semana, esta tarde-noche, donde nos reúne a todos para informarnos, para comunicarnos, para enterarnos de las cosas que suceden, que acaecen y que realmente son parte de nosotros y que debemos, aunque muchas veces lo he manifestado, el hecho de decir no me entero, no me interesa, lo mismo pasa y lo mismo te enterás y lo mismo tenés que ser parte de esa información o parte de ese hecho o parte de esa manera de vivir en la sociedad. Bueno, gente querida, contarte que los días cada vez están más fríos es una redundancia. ¿Por qué? Porque estamos en invierno. Yo ya te lo comenté, estamos en invierno, no es que el 21 comienza el cambio de estaciones, sino que ya en mes de junio comenzamos nosotros a vivir las temperaturas porque realmente la naturaleza es así, no tiene un calendario de decir de 21 a 21 va tal o cual fecha o cambio tal o cual cosa. Eso es para aquellos que, bueno, a través de la meteorología tratamos de, digamos, manifestar de alguna manera los cambios climatológicos, nada más que eso. Pero ya estamos en invierno, así que abrigarse, a ponerse bien acorde a los cambios de temperatura para evitar las diferentes enfermedades respiratorias y sobre todas las cosas las enfermedades en las cuales virosíticas. He conversado con una médica infectóloga donde ha manifestado una cantidad considerable de pacientes con problemas respiratorios y esos problemas respiratorios se deben a la falta, digamos, de cuidado en los enfriamientos. Si trabajás en un lugar cálido, trabajás en un lugar donde hay calefacción y tenés que trasladarte a algún otro lugar donde tiene una distinta temperatura, eso es lo que muchas veces son, como dicen las abuelas, los golpes de aire, los golpes y los cambios climáticos. ¿Cómo nos acordamos de nuestros ancestros, verdad? ¿Cómo nos acordamos de nuestras cosas, las cosas que dicen nuestros abuelos, nuestras madres? Nos acordamos tanto de ellos, pero hacemos tan poco para poder, digamos, imitarlos en algo, que quizás no sé si es bueno o malo, no sé, es el tema que me aboca y la curiosidad que me aboca en el día de hoy. Ya te voy a contar cuál es la curiosidad que me abocó en el día de hoy y que yo quiero que vos la compartas porque es muy importante, porque vos muchas veces decís, ¿y este patrón de dónde lo obtuve? Este patrón de conducta, o esta sensación, o esta forma de ser, o esta forma de no compatibilizar con los míos, o no ser, o no, de algún lado, ¿serán de nuestros ancestros? ¿Vendremos con algunas costumbres de nuestros ancestros? Hay tantas culturas que dicen tantas cosas, hay tanta información que muchas veces el tanto informarte te desinformás. Y eso es muy crítico en todo lo que es, a todo lo que nos gusta, estar indagando y buscando, porque al fin y al cabo no sabes con qué librito quedarte, porque dice que cada maestrito tiene su libro, su librito, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es Yo te comento, y creo que te lo he comentado, en una de las clases que Albert Einstein estaba dando a sus alumnos, estaba hablando casualmente de la teoría de la relatividad, estaba hablando de las energías, del universo, de cómo las energías influyen, cómo las energías chocan entre sí produciendo algún tipo de variante y de situaciones, en algunos casos deseadas, otras no tan deseadas. Y uno de sus alumnos le pregunta y le dice puntualmente, maestro, usted,
cree en Dios. Y Einstein pensó un rato, como era, como siempre, como aquellos que tuvimos la oportunidad de ver videos o ver o leer cuestiones de Einstein. Einstein no era de respuestas así, porque el que es de respuestas así generalmente siempre es como que se equivoca un poco. Es mi juicio, no quiero decir que es el tuyo. Porque yo creo que vos tenés que pensar un poquito antes de contestar, porque una vez que soltás, soltaste. No podés volver a traccionar lo que soltaste, aunque pidas miles de disculpas. Así que siempre tomate tu tiempito en pensar qué es lo que vas a contestar, qué es lo que vas a decir, si lo pensaste o no lo pensaste, en fin. Y Einstein era, como todo pensador y todo científico, nunca son de respuestas así de boca, como bien lo... Y vuelvo de nuevo a parafrasear a mi abuela, de boca de jarro, a decir tal cosa. Y él dijo, en el único Dios que creo es en Spinoza, el Dios de Spinoza. Créanme, gente, que he buscado muchísimo, he buscado sobre este tema. He encontrado varias conceptos, podría así llamarlos, pero como que ninguno termino de entenderlo, como que ninguno termino de entender si hay, no hay, existe, no existe, o existe para que nos conformemos de, o existe para que alguien crea de, porque el ser humano siempre está necesitando creer de alguien para poder hacer algo. No creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestro potencial, ni siquiera nos conocemos, no conocemos ni quiénes somos. Sabemos que somos fulano de tal porque, bueno, sabemos que somos fulano de tal, pero ¿quién es, por ejemplo, esa persona? ¿Quién es, por ejemplo, Nicolás? ¿Quién es? ¿Es el gerente, el switcherista, el que hace los movimientos en la cámara para que nosotros podamos estar al aire? ¿O tiene un yo interior o tiene otra perspectiva de vida? ¿Quién es Eduardo? ¿Por qué Eduardo tiene las condiciones que tiene? ¿Por qué está en las condiciones que está? Nunca nos hemos preguntado, ¿quién soy? ¿Quién soy? Muchas veces lo tomamos como decimos, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Como bien decimos, ¿viste? Pero bueno, te doy el estado del tiempo y me voy a tomar asiento porque hoy decidí realmente contarte un poquito. Que vos lo tomes o no lo tomes ya es tu problema, es tu perspectiva de visión, es tu perspectiva de entender las cosas. Ella, porque es ella, nos va a explicar cómo es y cómo realmente lo ve desde su perspectiva, desde su experiencia y desde su forma de ser. Que vos lo creas o no lo creas es tu cuestión. Eso siempre lo dije, lo dejo a tu criterio. Karina, Olga. Bueno, Servicio Meteorológico a nivel nacional, gente, así tomo asiento, vamos, dale. Vamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Baja la temperatura, gente, muy baja la temperatura. 13 grados la temperatura actual, tiende a bajar más a la tarde-noche, sin probabilidades de precipitaciones, con un porcentaje de humedad del 68%, viento 5 kilómetros por hora, por esa razón no hay sensación térmica, así que no hay variabilidad en la temperatura. Lo que se programaba para este día martes era mayormente nublado, salió el sol en algunos momentos, pero no es un sol que vos digas, bueno, wow, me voy a tomar el sol. Y nuevamente sale la abuela a la palestra, la abuela sabía decir, el sol del invierno es el que más te resfría. Nos quedó como patrón de conducta. Porque muchas cosas que nos han dicho los prototipos o los arquetipos que nos han influido en nuestra infancia son producto de lo que hoy somos y de lo que transmitimos. Eso según lo veo yo. Vamos a ver
vamos a ver, decía alguien. Bueno, para mañana miércoles 17 grados, bajando la temperatura por supuesto relativamente, 6 grados la mínima, así que abrigarse aquellos que salgan tempranito a la mañana. Tengo una que ustedes ya lo deben saber, la noticia que fue noticia realmente, que ya no es noticia, era la crónica de una muerte anunciada y esto tenía que pasar y gracias a la justicia que está actuando y la justicia tiene que actuar, porque si la justicia no actúa, el ciudadano común, ¿cómo se ve reflejado en una seguridad? Si la justicia no es justicia a tiempo y forma, deja de ser justicia. Bueno, ratificaron la condena para cumplir 6 años de prisión, sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mil disculpas, yo no tengo camiseta política, así que no me ata absolutamente nada. La justicia es justicia y la justicia no tiene que tener ni color, ni camiseta, ni inclinación, ni ideología más que de la justicia. Para algo se está confiando en ella y para algo el ciudadano común confía en ella. Los otros días escuchaba y veía en México que se eligen a los jueces. La ciudadanía en sí elige a los jueces. Nosotros no tenemos esa bendición de poder decir elegimos a los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenemos? Porque no tenemos cultura. Porque no tenemos cultura ni política, ni social, ni mucho menos económica. Lo único que sabemos es gastar, gastar y gastar, sin saber realmente si lo que estamos gastando corresponde a que vos puedas después cubrir tal o cual cosa o eso. Entonces, al no tener cultura, no estoy diciendo ni estoy defendiendo ningún otro tipo de país ni nada, estoy hablando de nosotros. Al no haber cultura cívica, al no saber yo le preguntaría a muchos de ustedes, ¿saben el preámbulo de nuestra Constitución? Les preguntaría, queden ustedes. Ni lo deben saber. Entonces, ¿cómo vamos a estar capacitados para elegir los jueces? Yo no te digo que te estudies el Código Civil, ni que te lo sepas de pe a pa, pero debe haber alguna forma en la cual nosotros no nos involucramos en que algunos ciudadanos pueden elegir los jueces, para que la justicia deje de estar politizada y dejemos de decir la justicia está politizada. Bueno, ojalá esto se cumpla. ¿Dónde se irá a cumplir? No sé, si la señora ya es mayor de edad, en fin, no sé, todavía no se sabe. Los gremios ya están buscando la forma, como siempre, como dicen, la quinta pata al gato, pero bueno. Hay que ver. En la UNSA, millonaria, diría, desfalco económico de la antigua gestión. Es por eso que muchas veces decimos la economía en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es cultura y en muchas otras áreas más no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque las paritarias, perdón, no las paritarias, sino las partidas se desvían a otro lado. Si yo les cuento que se gastó 69.531.000 pesos en publicidad en esa casa de altos estudios, ustedes me van a decir, ¿cómo? Sí, 69 millones que podrían haber ido a salud, a otros ámbitos, a educación, en fin, educación, bueno, estamos acá, pero ¿necesita la UNSA realmente publicitarse o los espacios como los que son los espacios de comunicación? Tenemos y debemos la obligación de ceder cierta cantidad de tiempo para publicitar ese tipo de cosas, ya sea en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación, porque lucrar con la educación y lucrar con la salud. Hola, mi querida Verónica, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo andas, corazón? Muy bien. Bien, contenta. Te la presento. Verónica Roldán, ahí está, licenciada en Comunicaciones Sociales.
pero estás dejando un poquito las comunicaciones sociales, aunque nunca las vas a dejar a las comunicaciones sociales. No, porque algo te tocó en el corazón, digamos, ¿no? Y tengo como Contame. dos partes que me integran, ya lo he contado en algunos programas. Yo trabajo en minería, hago relaciones comunitarias y mi carrera me ha servido bastante para poder desarrollar este ámbito nuevo, relativamente nuevo, porque ya tiene más, yo desde el año 2005 que estoy trabajando en esto. Así que bastante. desarrollo esa actividad hasta el día de hoy. Ajá. Y después mi otra formación, que es lo que acá me convoca hoy, que son las constelaciones familiares y, bueno, también soy facilitadora gestáltica. Entonces son dos partes mías como muy importantes, donde las comunicaciones siguen estando presentes. Sí, pues las comunicaciones siempre están presentes porque siempre estamos comunicándonos. Así es. Pero dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? diferentes. A veces me pregunto, ¿cómo es que llegué acá y cómo es que estas dos partes mías son tan importantes? Y justo es un tema de este año de mi vida, un propósito, es ver cómo se van aunando estas dos partes mías tan diferentes, pero que son muy centrales y a las dos las amo. Me dedico a ambas con mucho cariño, compasión. Claro, con devoción. Y devoción, esa es la palabra. Así que, bueno, acá me estoy dejando guiar por la vida a ver cómo se va dando. ¿Cómo nace, Vero? Disculpame que te llame Vero, porque te tengo una confianza y un cariño muy grande. Así que, ¿cómo nace, Vero, esa dualidad tan... porque no son compatibles ninguna de las dos, porque podríamos decir que habría una compatibilidad si dentro de el rubro que desempeñas en minería habría alguna, digamos, rama que se... Pero esto nada que ver, nada que ver. ¿Cómo nace? ¿Cómo lo descubrís? ¿Cómo empieza en vos a despertar eso? Bueno, te voy a contar un poquito de mi historia y le voy a favor. contar a la gente un poco de Sobre mi intimidad. todo a ellos, para que ellos puedan entender que no tan solo estamos atados a soy arquitecto, soy comunicador social, sino hay otra parte, es que no nos conocemos, como yo les decía recién, yo no soy fulana de tal, soy fulana de tal pero hacia adentro, ¿quién soy? Eso, qué importante pregunta. Y sí me lleva como al origen también, un poquito más atrás, de cómo llego a minería y cómo de ahí deviene toda esta parte. Yo hacía prensa, trabajaba en la Secretaría de Prensa de Gobierno y una amiga que hacía prensa en el Ministerio de Producción me dice, por favor anda a atender la Secretaría de Minería porque es muy demandante esa área y sola, no estoy pudiendo. Y yo dije, bueno, me voy a aprender algo de minería. Me voy con los mineros. Me voy con los mineros, yo no sabía nada de minería. Y allá fui a la Secretaría de Minería con el doctor Ricardo Alonso, que fue mi gran maestro, a quien honro profundamente y mucho de lo que yo... El que fue diputado, ¿verdad? Sí, y mucho de lo que sé, mucho de lo que soy hoy en el ámbito minero se lo debo a él. Es, un gran profesional. Sí, lo sentí nombrar a Ricardo Alonso. Es geólogo, creo. Él es doctor en geología, efectivamente, y es especialista en boratos, porque Salta tiene la mayor reserva mundial de hidroboracita. Pero bueno, estando trabajando en la Secretaría de Minería, él ya termina su mandato, yo quedo embarazada y cuando entro en mi embarazo tengo un episodio, todo un año de ataques de pánico. Que fueron muy, muy difíciles de llevar porque además yo estaba embarazada. Y es muy común en estos tiempos el ataque de pánico, el pánico. Y eso fue en el año 2007, yo ya había tenido antes otros episodios de ataques de pánico. Pero así de la nada. Eran episodios que me dificultaban mucho salir de casa, me dificultaban mucho ir a trabajar, yo seguía yendo a trabajar, pero era muy difícil para mí y no lo entendía. Yo no entendía, porque y la gente me decía, es pero que era ¿qué muy pasa? complicado en ese tiempo, y mirá que no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de 20 años atrás. Claro, pero decir ataque de pánico era como que no existía, como que no había, como que hasta como vos decís, hasta yo no sé qué es lo que me está pasando. Efectivamente. Entonces yo empecé a hacer, estaba embarazada, entonces además tenía la culpa de que, mi hija está viviendo desde la panza de su mamá mis propias emociones de pánico y de miedo. Entonces se convirtió en una nueva meta
muy, muy firme y muy clara, que yo tenía que salir de ese lugar a como diera lugar. Y yo sabía que era una búsqueda personal, que todos me podían ayudar si querían, pero nadie iba a poder si yo no lo hacía. Entonces asumí ese compromiso conmigo muy fuerte e hice de todo. Probé de todo, toda clase de terapias. Todo lo que te decían. Todo lo que me decían y lo que leía y lo que me llamaba la atención, lo fui probando y lentamente, porque honestamente no hubo una cosa que me ayudó. Fueron muchas cosas que me ayudaron. La terapia fue una muy importante. ¿Hiciste terapia psicológica? Sí, con psicóloga también. Lo que pasa es que no me podían medicar porque yo estaba embarazada, porque hubiera correspondido a algún ansiolítico o algo así. Exactamente. Pero no fue posible porque yo estaba embarazada y después ya estaba dando de mamar, así que no pude tomar nada. Así que era solo terapia psicológica y mi terapeuta era gestáltica. Yo ahí me enamoro de la Gestalt, por eso varios años después hago la formación. Qué es, porque no... Es como una rama, para decirlo así en términos simples, como una rama de la psicología que toma la filosofía existencialista, también toma algo del chamanismo y de la Gestalt original, que es una filosofía. ¿Aquí en Salta? Yo me formo acá en Salta, en Gestalt No, es un centro que da esa capacitación, 3 años, y lo que tiene la formación es que es vivencial. Mira. Entonces es... Ya habíamos pasado la pandemia, y ya, claro. Todavía no había llegado la pandemia en ese momento, y bueno, fue que me formé, y también conozco las constelaciones familiares. ¿Cómo son las constelaciones familiares? Te voy a hacer un paréntesis ahí, porque mucho me he conversado, porque antes de poder buscar, digamos, el canal de comunicación en esto, me dicen, no, a mí me sirvió, a mí no tanto, ¿por qué unos sí, por qué otros no? ¿Cómo es? Yo creo que es como todo en la vida y para todos. Yo hice muchísimas terapias y algunas no me resonaron, y tengo conocidos y amigas y amigos que otras terapias resonaron un montón. Y yo cuando las probé no te movilizaron. Claro, yo creo que no todas las terapias son para cualquiera, sino que cada uno tiene que ir encontrando qué es lo que a uno le resuena, qué es lo que puede llegar a uno y qué no. Entonces, no hay... este es mi pensamiento, vos lo decías al principio, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Y para mí no hay una terapia que pueda decir es funcional para todo el mundo, sino que cada uno tiene que atreverse a hacer esa búsqueda personal de qué resuena conmigo. Y eso significa también exponerse a las distintas terapias que a uno le puedan resonar, obviamente, para ir descubriendo a ver qué me mueve, qué me ayuda a descubrir lo que está pasando adentro mío. Y así yo tomo las dos áreas que a mí más me llegan, que es la Gestalt y después las constelaciones familiares. Gestalt. La Gestalt, claro, que es esta terapia que te digo, yo no soy psicóloga, soy licenciada en comunicaciones, pero bueno, cualquier profesional puede tomar esa capacitación de 3 años y es mucho para autoconocimiento y también para guiar grupos o procesos personales donde no se entra en la infancia, porque eso es un ámbito exclusivo de la psicología. Pero sí sirve para acompañar a personas en distintos procesos, siempre que se trabaje en el aquí y el ahora. Entonces yo tomo la Gestalt y también tomo de constelaciones familiares que me formo años después y bueno, me enamoré. ¿Siempre lo hiciste acá? Sea, en Salta. Siempre. ¿Y presencial? Sí. Siempre lo hice acá, en Salta. Inicié una con un profe de Córdoba acá en Salta. Al año dejé esa formación y después inicié otra con Sol Colombo, mi querida maestra. Y bueno, también estoy tomando algunos cursos con Brigitte Champetier, que ella vive en España actualmente y los tomo online. Me sigo formando en todos estos temas. Yo te pregunto, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, esto es lo que a mí me llega, lo que a mí me toca, la primera vez que fuiste, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué revolución hizo en vos? Fue como un wow, qué loco y mágico. ¿Qué es lo que descubrís en vos? Decime. La primera vez que estuve en una constelación fue una consteladora que vino de Córdoba, que la hizo en mi casa. Yo
junté un grupo de amigas porque las constelaciones se pueden hacer grupales o individuales. En este caso eran grupales. Así que con un grupo de personas que nos juntamos, vino la consteladora y en una constelación, ¿qué es lo que pasa? Se puede ver cuál es la implicancia que tiene uno con algún tema no resuelto del pasado familiar que uno bien puede no saber nada a nivel consciente. La mayoría. Exacto, de ese pasado, pero a nivel del alma uno lo sabe todo y entonces está implicado. ¿Y cómo se sabe, cómo se puede ver esto? Porque uno del otro lado me dirán, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo es, Bueno. justo lo que yo te iba a decir, ¿cómo se hace que vos tuviste un conflicto, suponete, en otros momentos de tu vida que quedaron sellados en vos como, digamos, estigma? Y la mente es muy traviesa, es muy, muy traviesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que tapamos, guardamos, no sé cómo qué decirte, y es como que eclosiona en algún momento de nuestras vidas y no sabemos qué. ¿Eso te pasó a vos? A mí lo que me pasó fue que primero no constelé yo, consteló otra persona y a mí me tocó representar, porque eso es lo que pasa en una constelación familiar grupal, que las personas representan a personas del sistema familiar de quien constela. Del grupo una persona va a constelar, se elige, la consteladora lo elige, expone cuál es su tema y la consteladora va a llamar al centro del grupo quiénes van a ser las personas que tienen que ser representadas. Por ejemplo, el padre o la madre de la persona que está constelando. Pero ¿y cómo sabes a la consteladora quién es? Yo esta pregunta te la voy a dejar al aire y les voy a dejar a todos ustedes la inquietud. ¿Cómo es que sabés? Porque no sabemos, nosotros no sabemos. Nosotros estamos por una situación como la que estabas, pero ¿cómo sabe la persona a quién tenés que dirigirte o cómo hacerlo? Lo vamos a dejar ahí porque me están pidiendo el corte. Corte, señor director, cuando regresemos. Más que importante este tema, mucho más que importante es el saber conocerte. Si vos te sabés conocer, vas a saber muchísimas cosas de tu vida. Si no te conoces, lamentablemente estamos como estamos. Vamos. Pero querida, hemos quedado en el tema de cómo es el comienzo, cómo es una constelación, cómo es una constelación, qué es lo que empezás a... Porque sos un cúmulo de cosas que querés hablar y decir y todo, y no sabés cómo hacerlo. En una constelación, la consteladora o el constelador va a elegir por resonancia quién va a constelar. Va a elegir en el grupo, levantan la mano los que quieren. Voy a explicar así como paso a paso. Sí, vos ¿no? Sentite dueña de la cámara y explicá, porque entonces, yo te escucho atentamente. Está todo el grupo ahí y los que quieren trabajar algún tema levantan la mano. ¿Cuáles pueden ser esos temas? Los temas pueden ser algo que me está pasando a mí, o sea, la persona que quiere constelar, a mí en este momento. Y es personal, es decir, yo no puedo constelar un tema de mi hermano, de mi pareja. O sea, si yo veo que mi pareja tiene tal tema, no, bueno, pues tiene que venir la pareja a constelar. Yo puedo constelar algo mío. Y tiene que ser un solo tema. Y esto era lo que vos me decías, por ahí uno tiene un montón de cosas para tratar, pero para ir a constelar hay que elegir un tema. ¿Cuál? Bueno, el que más moleste. Después se pueden abrir otras constelaciones por los otros temas, pero es un tema por constelación. Entonces, levantan la mano, quien constela elige por resonancia, porque algo llama la atención o lo que sea, pasa a la persona, comenta brevemente el tema, porque no es bueno que se explique. Exacto, porque si no el constelador ya queda como condicionada con esa información y las constelaciones son fenomenológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se muestra en el campo es la información verdadera que tiene que tomar quien constele. Y esto es importante porque muchas veces uno tiene un relato adentro de por qué siente lo que siente o le pasa lo que le pasa, pero en una constelación cuando se abre aparece una información totalmente diferente. Entonces es común que en una constelación digan, solamente decinos el tema brevemente y quien constela va a ir preguntando a algunos temas, pero van a ser preguntas muy puntuales.
Y dependiendo del tema, y tomando obviamente la teoría, ya podemos ir sabiendo si el tema es, por ejemplo, de parejas, es muy probable que haya, si es una mujer quien está constelando el tema de pareja, es muy probable que haya que llamar a papá. Muchas veces los problemas con papá o con mamá tienen que ver con el problema de pareja. Entonces, se puede poner alguien que represente a la persona, alguien que represente a la pareja. Eventualmente se puede poner alguien que represente al padre o a la madre, pero se empieza con los representantes de quien está constelando y del tema. Y la persona que pasa al medio, ¿qué hace? Porque son personas que no se conocen entre sí. Entonces, imagínate gente totalmente desconocida, vos no sabés quién está sentado al lado tuyo, no sabés ni el nombre de quién está constelando. Entonces, la directriz ahí es, déjate guiar por el cuerpo. Cualquier sensación, cualquier movimiento leve o no tan leve va a ser información para la consteladora o el constelador, porque para eso está toda la teoría. Entonces, cada pequeño movimiento o sensación física es información para el constelador. Y entonces, bueno, ponen a las personas dependiendo a dónde miran las personas, qué emoción aparece, y la gente empieza a sentir cosas una vez que está en el campo. Me duele el hombro derecho, por ejemplo, de la nada. Y la persona está ahí representando, no es un tema, no es que suele tener dolor de hombro. Y entonces uno le pregunta a la persona que está constelando, y quien te representa a vos dice que le duele el hombro. Ah, sí, yo siempre tengo dolor de hombro, dice quien está constelando. Porque es un campo de energía. Y quien pasa al centro a representar a alguien está como canalizando, se puede decir, esa información a través del cuerpo. Entonces empiezan a aparecer sensaciones, movimientos y demás que permiten a la consteladora o a quien constela entender por dónde viene el conflicto. Entonces empiezan a ponerse más representantes en el campo. Bueno, la persona que, sigamos el caso de la pareja, es una mujer que quiere saber por qué nunca consigue pareja, porque cada vez que se le acerca a alguien, después al mes, se van. Ajá. Hace poco tuve una constelación de esa y resulta que cuando pongo a la persona y pongo a quien representa a la pareja, ella no miraba a las parejas, no las miraba. Y quien representaba a las parejas sí la miraba. Entonces ponemos un representante para dónde está mirando la persona que la representa a la consultante. La consultante estaba mirando para allá, la pareja estaba allá. Entonces ponemos un representante ahí donde está mirando, a ver a quién mira. Entonces empezamos a preguntar a quién está representando qué siente, qué aparece, y ya empieza a develarse a quién está mirando. La forma de pararse, un gesto y demás, bueno, podemos empezar a saber si estamos hablando de una mamá, un papá, una abuela, un abuelo o alguien de más atrás. Y ahí quedó como algo inconcluso. Es probable que haya quedado como un tema inconcluso entre ella y su mamá, supongamos. Yo tengo un paréntesis. Para hacer las constelaciones familiares, vos necesitas saber hasta qué generación. No es necesario tener información. ¿Por qué? Porque el mismo campo te va a ir dando la información. Según esto que te decía recién, según dónde se pare, según la información que te va dando la persona que está representando, con lo que va sintiendo, se va pudiendo configurar y entender a quién está representando. A veces la persona tiene información y la va aportando, el constelador empieza a preguntar y puede aportar alguna información que clarifica a quién está mirando, pero otras veces no se cuenta con información porque pasó que no conoció a su mamá o que no conoció a su papá, pero en el campo eso se empieza a develar y no es necesario tenerla la información. Es más simple si se la tiene, pero si no se la tiene, ahí aparece. No cambia, digamos, el resultado. Claro. Distinto a otras terapias que, como la biodecodificación, que sí hay que tener un poco más de información para poder realizar la sesión, en este caso no, porque los representantes nos van a ir dando esa información. Porque vos sabés que es como, digamos, una ola de como si se hubiera, bueno,
valga la palabra, respetuosa a tanta ciencia acumulada en este tema, pero como de moda, constelaciones, biodecodificación y tantas cosas, que la gente se apabulla de tantas cosas, inclusive libros de acá, libritos de allá, cursos de 3 meses, de 2 meses, y ya creen que son... y eso es lo peligroso. Sí. Sí, es importante, por supuesto, hacer estas terapias con personas que se hayan formado, que se sigan formando después de haberse formado, que yo en esto, y de nuevo es una opinión muy personal, es cómo me siento yo con quien me está tratando el tema. Mucho de afinidad, mucho de cómo me pulsa esta persona que está tratando un tema delicado mío. Claro. ¿no? Pues está, es como que te está desnudando el alma, exacto. Entonces ahí, entre el feeling y obviamente saber quién es, cómo se formó, qué fue lo que hizo, cuál es su camino, su trayectoria, para no caer con una persona que no se haya formado. Claro, Entonces, bueno, eso es complicado. Eso es complicado. Eso es muy complicado. Ahora, en el campo de las energías, ¿qué opinas vos en el campo energético de una persona hacia otra? ¿Qué nos atrae los unos a los otros? Bueno, desde la teoría, los sistemas se espejan o son polaridades que se atraen. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿cómo se espeja? ¿No te enamores de tu espejo? ¿No te enamores de tu imagen? No, es muy probable que te enamores de alguien que tiene una historia parecida a la tuya, por ejemplo. O que es lo opuesto. El otro día escuchaba una clase de Brigitte Champetier, que ella es discípula de Bert Hellinger, que es quien crea esta herramienta. Alemanes, ¿no? Él es alemán. Y ella decía... Es muy común que una persona, una mujer, decía ella este ejemplo, una mujer estricta termine enamorada de alguien que es un irresponsable. Y de esa manera se puede como seguir jugando. ¿Es como dicen que son los polos opuestos? Son polos opuestos, pero a nivel energético ella puede seguir teniendo como un rol de mamá por sobre la otra persona, porque capaz que le tocó ser mamá de su mamá y entonces va por la vida recreando ese rol de mamá, y además porque es más fácil ser estricta y dar órdenes a alguien que está en posición de niño. En cambio, si esa persona estuviera con un adulto hombre a su lado, es difícil que ella pueda ordenar e indicarle lo que tiene que hacer. O sea que seguimos los patrones que nos han, nos han rodeado, no quiero decir la palabra impuesto porque suena muy... pero los patrones con los que nos han creado, con los que nos han educado, los prototipos, los arquetipos. Sí. ¿Tratamos nosotros en adultos de seguirlos reflejando hacia nuestras generaciones, a las generaciones que vamos formando? Desde las constelaciones somos más bien leales a lazos invisibles que no nos damos cuenta. Aunque nos hayan criado de otra manera. Siempre el lazo invisible que me mantiene leal a mi sistema es más fuerte que cualquier otra cosa. Pero sí es verdad que como nos han criado influye muchísimo. Y también la forma en que nuestros padres nos han criado también responde a la historia misma de ellos con sus propios padres. Claro. Entonces, termina siendo todo, claro, bastante sistémico. Ahora, puede que esta persona que haya sido, sigamos este ejemplo, de esta mujer que es muy estricta, y puede que haya tenido padres muy irresponsables. Entonces, para poder compensar la falta de límites, esta persona se armó toda una cuestión de autolímites, entonces se volvió una persona muy rígida. Muy estructurada, muy rígida. Claro. Pero termina encontrando una pareja parecida al padre, igual de desestructurado, igual de, no sé, de irresponsable. Es como si le dijera a su padre, yo te amo tanto y te busco en los hombres de mi vida. Aunque en el relato ella diga que no lo soporta el padre o que está muy enojada con el padre. Aunque ya haya fallecido el padre, ¿no? Claro, sí. Porque el enojo igual porque sigue. Muchas veces pasas, claro. Pero a nivel del alma es un amor de niña al padre, yo te sigo buscando
y te sigo buscando en otros hombres. O Puede sea, ser por un eso seguís ejemplo, repitiendo, ¿no? claro, son ejemplos, pero podés seguir repitiendo patrones en los cuales no nos hacen bien, ni tampoco nos hacen evolucionar, porque nosotros, ¿a qué venimos? Muchas veces decimos, ¿a qué? ¿A qué venimos? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Porque todo el mundo parece como que buscara su misión, su tarea, su labor. Sí, Pero sí. nos alejamos tanto de nuestra labor, que es el conocernos nosotros mismos. Sí, absolutamente. Por eso mi amor con la Gestalt y con las constelaciones, porque ambas se complementan y la Gestalt te ayuda a conocerte muchísimo adentro tuyo y cuáles son tus patrones, sobre todo tu infancia, y las constelaciones te permiten tener una mirada mucho más amplia y sistémica del árbol, del sistema familiar, cómo todo el árbol te ha influido. Y mira, ya me están haciendo señas para, él debe haber tenido un arquetipo de mandato. Lo vamos a constelar a Nico. Me está haciendo... Gente, me encantaría realmente seguir charlando contigo, Vero, porque no va a ser la última vez que lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, porque te comprometo a esto, porque nuestra gente hoy en día necesita saber qué es lo que quieren, qué es a dónde apuntamos. Nosotros decimos, la sociedad es cultura nada más, pero la cultura, nuestra cultura, viene por supuesto de nuestros ancestros, pero ¿nos conocemos nosotros mismos o tomamos, claro, la cultura de fulano, mengano, sutano, nuestros ancestros, pero no son nuestros ancestros, nosotros no nos conocemos nosotros mismos? Ahora, ¿qué consejo vos le darías a la gente? Te doy estos minutitos, que se comuniquen dónde, cómo, qué hacer, cómo empezar, cómo romper ese patrón, esa barrera y decir, por ejemplo, open de tranquera, camán, vaca quilombera, como dice. Bueno, les recomendaría, por ejemplo, una sesión individual de constelaciones como para tener una primera aproximación. Ahí podemos charlar, a ver, yo mezclo un poco de constelaciones, Gestalt y demás, y voy orientando también hacia otras terapias cuando veo que las personas lo necesitan. La forma más fácil de contactarse conmigo es a través de mi Instagram, @Vero desde el alma. Por ahí muchos no tienen Instagram. Vero desde el alma. El alma, claro, @Vero desde el alma. Por ahí las personas no tienen Instagram, le piden al hijo, a la hija, al nieto, la buscan y cuando entran, ahí tienen un link para entrar en mi WhatsApp, me mandan un mensajito y a mí ya me queda el número de teléfono y ya podemos chatear y ya podemos acordar y hablar y esas les puedo cosas. contar, a veces me llaman y me dicen, no sé, nunca hice, quiero saber de qué se trata. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata, cómo sería una sesión, les saco todas las dudas y a veces dicen, bueno, tengamos una sesión y a veces dicen, no, todavía no es mi momento. No es mi momento. Perfecto, buenísimo, cuando sea el momento yo estoy acá. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cuándo descubrir que es el momento, porque muchas veces nos boicoteamos tanto y es como yo dije, nuestra mente mentirosa, porque nuestra mente es demente y nos juega cada pasada que muchas veces decimos, podría haber hecho, Entonces el tiempo no hay que dejarlo pasar. Te vuelvo a dar la dirección del Instagram, Vero. @Vero desde el alma. @Vero desde el alma. Ponete en contacto, trata de salir de vos mismo, conocete vos, porque yo digo, la conozco a mi vecina, la conozco a esta, no conocemos a nadie, porque no nos conocemos ni nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pretendemos conocer y menos juzgar? Porque yo muchas veces digo, juzgan a los demás sin sabernos cómo somos nosotros mismos y en qué momentos actuamos como actuamos. Gente querida, gracias. Y feliz Día del Padre para todos los papás. Bueno, que vaya todas las bendiciones, brajotos para todos ellos. Y para aquellos que están en alguna estrella, en algún momento me vas a explicar si existe ese universo, ese plano que tanta fe tenemos de que hay un plano donde ellos nos están cuidando, que serían nuestros ancestros. Chau, chau.